Lizzie Borden tomó un hacha y le dio a su madre 40 golpes, y cuando vio lo que había hecho, le dio a su padre 41. Hoy les traigo la asesina del hacha, Lizzie Borden. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. Te cuento que en este canal vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Si querés conocer mi trabajo, en la caja de descripciones siempre te dejo todos los enlaces a mis sitios. Hoy les traigo un caso muy famoso que se convirtió en una leyenda y tiene películas, tiene hasta una serie de televisión, la cual yo vi, a mí me encantó. No había recibido muchas buenas críticas en el momento que se estrenó, pero a mí me encantó. La protagonista es Christina Ricci de la serie. Como es una de mis actrices favoritas, esa serie a mí me encantó. También está La asesina del hacha, la película, que también fue protagonizada por Christina Ricci. Hay otras películas más, hay bastantes películas sobre el caso de Lizzie Borden, que hoy en día contaría como una leyenda por la cantidad de años que tiene. Pasaron 161 años de este caso, un montón. Lizzie Borden se convirtió en un ícono estadounidense y tiene hasta su propia canción infantil espeluznante, la cual les recité al principio del video. Lizzie Andrew Borden nació el 19 de julio de 1860 en la localidad de Fall River, Massachusetts, bajo el cobijo de una familia acaudalada. Su padre, Andrew Jackson Borden, era un hombre de negocios de la zona con varias propiedades en el pueblo. Su madre, Sarah Anthony Morse, falleció en el 1863. 2 años después, Andrew Borden volvió a casarse con Abby Gray. Aunque Lizzie perdió a su madre a los 2 años, permaneció cerca de su padre. Lizzie les dijo a muchos que no recordaba a su madre. Su hermana mayor, Emma, parecía ser la única constante en la vida de Lizzie. Emma era amiga y madre de la joven Lizzie. Lizzie conocía su posición en la vida y la mantuvo muy bien. Era una típica joven debutante de la alta sociedad. Perteneció a numerosos clubes. Ella era miembro activo de la iglesia, y en todas las organizaciones en las que participó, generalmente se desempeñó con un papel de liderazgo. A menudo era tesorera, debido a la riqueza de su padre, o secretaria. A pesar de su posición, Lizzie permaneció soltera. Hay varias razones de esto. Una de ellas es que estaba resentida con su padre, y el hecho de que no se le permitía salir demasiado, a pesar de ser una persona con los beneficios económicos. Lizzie Borden quería dinero y poder, pero su padre no quería nada de eso para ella. Estaba en una etapa extraña de su vida. No tenía ningún pretendiente aceptable, por lo menos no uno que encajara en su posición. Aquellos que la querían, su padre los veía como inferiores a su hija. Solía decirle que eran simples cazadores de fortuna. Lizzie también daba clases en la escuela los domingos en la iglesia. Tenía 32 años cuando ocurrieron los asesinatos. Su padre, Andrew Borden, había nacido el 13 de septiembre de 1822. Fue un hombre de la alta sociedad. Se había casado 2 veces. La primera cuando tenía 23 años, que se casó con Sarah Morse y se muda a una casa en la calle 92 de Fall River, Massachusetts. Su primera esposa fue Sarah Morse. Juntos tuvieron 3 hijas. La hija del medio la llamaron Alice. Murió a la edad de 2 años. Una vez que su esposa murió, el señor Borden volvió a contraer matrimonio con Abby Gray, 2 años después de la muerte de Sarah. El señor Borden era el presidente de un banco por su ciudad natal de Fall River. Poseía propiedades sustanciales. Era el director de 3 importantes fábricas de tela y era un hombre muy rico. El padre de Andrew era un vendedor ambulante de pescado. Andrew no quería seguir los pasos de su padre y comenzó como ayudante de carpintero. Finalmente se convirtió en socio de una empresa de ataúdes, vendiendo cajas de entierro patentadas.
En el 1871, Andrew Borden compra una casa en la que él y su familia ya habían estado viviendo, la casa de Fall River. En el 1887, sin saber todavía por qué, Lizzie tiene una discusión con su madrastra y deja de llamarla madre. El señor Borden era conocido por su ropa. En verano o en invierno se le podía ver siempre muy bien vestido. También era conocido por su extremo amor hacia el dinero. Estaba en camino de convertirse en un millonario. Trabajaba 14 horas al día. Era conocido por ser tacaño. Una de sus preciadas propiedades estaba casi terminada el día que fue brutalmente asesinado. En el centro de Fall River se erige como el edificio A.J. Borden. Lizzie tenía además una hermana mayor llamada Emma Leonore Borden, nacida el 1 de marzo de 1851, que como ella nunca se llegó a casar. Emma era la mayor de las 3 hijas de Sarah y de Andrew. Cuando su madre murió, Emma tenía 12 años. Emma no estaba en casa cuando su padre y su madrastra fueron asesinados. Hay varios relatos de dónde estaba. Una de estas historias cuenta que estaba con un pretendiente. Dicen que estaba enamorada de un hombre, pero que era de baja posición económica, y deseaba casarse con él, pero su padre se opuso. La verdadera historia parece ser que ella estaba visitando a unos amigos. Un amigo de la familia le notificó a Emma por telegrama el asesinato de sus padres. Algunos relatos tienen a Emma como la verdadera asesina, pero prácticamente no hay evidencia que apoye esta teoría. A diferencia de Lizzie, Emma nunca pareció infeliz con su vida. Parecía tomar las cosas como venían. Hay poco conocimiento de quién era realmente Emma Borden. No hay registros de su educación, de su vida amorosa. Incluso hay pocas fotografías de ella. Emma Borden era muy reservada. Abby Borden había nacido en el 1828. Tenía 37 años y se consideraba una solterona cuando se casaron. Abby deseaba respeto y estatus social, pero a menudo se la consideraba la hija de un vendedor ambulante de carros de empuje. Casarse con alguien de la posición de Andrew Borden era demasiado inesperado. Muchos en ese momento especularon que Andrew le había propuesto matrimonio porque estaba buscando un ama de llaves, alguien que criara a sus hijas, debido a la muerte de su esposa. La relación entre Abby y su hijastra Lizzie sigue siendo todo un misterio. No hay evidencia documentada de abuso o de negligencia de su parte hacia las hermanas Borden. Varias personas, incluidos los testigos de cargo en el juicio por asesinato, informaron que la relación era poco amorosa. Muchos creen que Lizzie mató a Abby porque la odiaba, y luego sintió que no tenía más remedio que matar también a su padre, quien terminaría sabiendo la verdad. La casa situada en el 92 de Socken, en la calle Street de Fall River, era incómoda y desagradable. El primer piso estaba dividido en 2 partes con escaleras de acceso distintas. La parte delantera era para las hermanas y la trasera era para Andrew y su esposa. En muchas ocasiones la familia no comía junta. El tío materno de las hermanas Borden, John Morse, declaró que el día de los acontecimientos estaba en la casa para acordar términos de la herencia de su hermana, y después de una acalorada discusión, las hermanas abandonaron la casa. Dijo que Lizzie regresó antes de lo previsto. La vida de los Borden era cómoda y holgada, gracias a los ingresos de Andrew, aunque no fue una familia feliz. Ni Lizzie ni Emma soportaban a su madrastra Abby, a la quien consideraban una mujer grosera e interesada. Su relación se deterioró mucho en los últimos días de su convivencia, a pesar de que su madrastra, durante 28 años, había cuidado a las chicas. Andrew y Abby no tuvieron hijos. Pese a que su madre murió cuando Lizzie era un bebé, pronto su padre encontró una nueva esposa, por lo que Lizzie crecería teniendo a Abby como madre. Era su referente materno, desde los 4 años de edad. En la sociedad del siglo XIX, el hecho de que Abby procediera de una familia humilde hizo que nunca se sintiera totalmente bien recibida por las hermanas Borden. Para Andrew, la cabeza de la familia, su esposa era lo más importante. Tenía una cabeza fría y calculadora para los negocios.
y estos no le permitían pasar mucho tiempo en su casa. Estaba completamente enamorado de su esposa Abby. Este hecho no hacía más que tensar la relación con sus hijas. El farmacéutico local, Eli Benz, también declaró que días atrás había sido consultado por Abby porque la familia estaba enferma, aparentemente por ingerir comida en mal estado, y que la señora afirmó que habían intentado envenenarlos. Dijo que por eso no le vendió a Lizzie el ácido prúsico. El 24 de junio de 1891 hubo un robo diurno de dinero en efectivo y de joyas en la casa de los Borden. Emma, Lizzie y Bridget estaban en la casa a esa hora. Lizzie, quien anteriormente había sido acusada de hurto por un comerciante local, era la principal sospechosa de la familia. A partir de esa fecha, las puertas de la casa de los Borden, por dentro y por fuera, se mantenían cerradas con llave. Andrew conocía el odio que sentían sus hijas por su madrastra y quiso poner algunas propiedades al nombre de su esposa. Por el año 1892, y se esforzó en llevar esto en secreto, pero Lizzie consiguió enterarse y salió corriendo a comprar veneno a un establecimiento cercano. Por suerte, y no para Lizzie, no fue eficaz el veneno. Había envenenado varias veces antes al matrimonio, pero lo único que provocó fue indigestión en su padre y su madrastra. Lizzie administró veneno a la comida del matrimonio varias veces. La mañana del 4 de agosto de 1892, Andrew Borden y su mujer fueron asesinados con un hacha en su propia casa. La única persona presente en aquel momento era Lizzie y su empleada doméstica. Alrededor de las 7 de la mañana, Abby, Andrew y John Morse desayunaban. Luego, Morse y Andrew van a la sala de estar mientras Abby comienza con las tareas de limpieza de la casa. Bridget Sullivan, la empleada doméstica, va al patio trasero a vomitar. Morse sale alrededor de las 8:45. Lizzie toma un desayuno ligero alrededor de las 9 de la mañana. Unos minutos más tarde, Andrew sale de la casa y se lleva algunas cartas que Lizzie le pidió que enviara. Alrededor de las 9:30, Abby sube las escaleras para continuar con la limpieza de la casa. En el segundo piso, Bridget Sullivan estaba limpiando ventanas al aire libre durante la próxima hora. En algún momento, durante su siguiente hora, Abby Borden muere en la habitación de invitados por 19 golpes de hacha en la nuca. Alrededor de las 11 de la mañana, Andrew Borden regresa a la casa con un pequeño paquete. Bridget Sullivan deja entrar a Andrew a la casa mientras escucha una risa apagada en el piso de arriba. Lizzie baja y saluda a su padre brevemente en el comedor y le dice que Abby recibió un mensaje y que salió de la casa. Andrew se acuesta en la sala de estar y Bridget se va a descansar a su habitación del ático. Andrew Borden es asesinado poco después en el sofá del salón mientras duerme. Lizzie llama a los gritos a Bridget y le dice que alguien había matado a su padre. Lizzie le dice a una vecina que había estado en el granero buscando hierros, plomos para próximos viajes de pesca. En el momento del asesinato, poco después de las 11:15, se notifica a la policía de los asesinatos. Decenas de policías entran y salen de la casa de los Borden. Los médicos realizan una autopsia a los cuerpos en la mesa del comedor. Lizzie es interrogada por el alguacil adjunto, Fleet. Lizzie habla con indiferencia. Cuando Fleet se refiere a Abby como su madre, Lizzie insiste, enojándose. Ella no es mi madre, es mi madrastra. Según el testimonio de Bridget Sullivan, se encontraba en su cuarto, en el piso superior descansando sobre las 11 de la mañana. Lizzie gritó su nombre y le dijo que alguien había matado a su padre. El cuerpo de Andrew se encontraba recostado en el sofá del salón, con el cráneo gravemente mutilado y la cabeza inclinada, como si lo hubiesen asesinado mientras estaba dormido o descansando. Pocos minutos después, varios amigos y vecinos, enterados de lo sucedido, fueron a la casa de los Borden para tranquilizar a Lizzie. Fue entonces cuando la criada y una vecina descubrieron en la habitación de invitados, en el primer piso, el cuerpo inerte de Abby Borden, cuyo cráneo también había sido golpeado numerosas veces con un objeto afilado. Lizzie, muy afectada,
contaba cómo había entrado a alguien a asesinar a su padre mientras ella se encontraba en el patio, desde donde además había oído entrar a su madrastra. En realidad, nunca salió de la casa. Al subir las escaleras, se encontró con Abby en un charco de sangre. Había sido atacada por la espalda. El arma homicida fue encontrada en el sótano de la casa, pero nunca se pudo corroborar con exactitud que haya sido el arma homicida. Desde el primer momento la noticia saltó a la prensa nacional y el caso se convirtió en todo un fenómeno mediático seguido por el país en lo que podríamos llamar los inicios del sensacionalismo. Durante muchos años después la muerte de la primera esposa de Andrew Borden, en la casa de la familia situada en el 92 de la calle Second de Fall River, la vida se había tornado incómoda y desagradable entre el señor y la señora Borden y las hijas de este. Lo realmente interesante es que en el momento de los asesinatos, la ciencia forense y la investigación apenas estaban comenzando. De hecho, esas fotos de los cadáveres de Andrew y Abby fueron algunas de las primeras fotografías de la investigación de la escena de un crimen. La ciencia victoriana aún tenía mucho camino por recorrer. En aquel entonces, la fotografía de la escena del crimen no siempre se consideraba necesaria, porque se creía que los ojos de las víctimas tendría una imagen de su asesino grabada en las retinas, conocida como optografía. Esta idea se remonta al siglo XVII. Los asesinos incluso comenzaban a destruir los ojos de sus víctimas, por si acaso. Incluso si fuera cierto, eso no habría funcionado en el caso del pobre Andrew, ya que uno de sus ojos se cortó por la mitad, lo que significa que estaba durmiendo en el momento de su asesinato. Este es un clásico. ¿Quién lo hizo? Puro misterio. Había dos sospechosos principales en los asesinatos de los Borden. Uno era Lizzie Borden y el otro, su tío John Morse. A Lizzie no le caía bien a Abby. Incluso la llamaba señora Borden. Realmente creía que Abby se casó con su padre por el dinero. John Morse era el hermano de la primera esposa de Andrew, la madre de Lizzie y de Emma. Incluso se especula que Lizzie y Bridget conspiraron en los asesinatos juntas porque estaban en una relación. Existe otra teoría de que Lizzie, Emma y John también conspiraron para los asesinatos. Si bien nunca fue sospechosa, Bridget Sullivan estaba en la casa en el momento de los asesinatos y se especula que pudo haber ayudado a Lizzie de alguna manera. Bridget no estaba contenta en la casa de los Borden. Había intentado varias veces terminar con su empleo. Se decía que la señora Borden le había suplicado que se quedara e incluso le había aumentado el salario. El fiscal, José Anouchen, siempre pensó que Bridget tenía algo que ver en los asesinatos, o al menos tenía información, y estaba ocultándola, ya sea que lo hacía por amor a quien Lizzie la llamaba Maggie, porque era el nombre de la anterior sirvienta. Había sido siempre muy cariñosa con ella. Bridget afirmó en la corte que no le importaba que la llamara Maggie, pero el nombre de una persona es una de las partes más profundas e integrales de su identidad. Como dato, te cuento que Bridget Sullivan vivió hasta los 81 años, y unos 6 años antes de su muerte se fue a vivir con una sobrina, Mary Sullivan. La sobrina, una de las 3 que tenía, era la madre del alguacil adjunto de Anaconda, Tim Sullivan. Bridget murió en el hospital del condado en marzo de 1948 y su dinero se distribuyó entre las sobrinas. Tenía $3,000, demasiado dinero para una empleada doméstica. Nunca habló con nadie sobre los asesinatos de los Borden. Quienes la conocieron durante los muchos años que vivió la recordaban como una mujer amable y dulce, y se negaban a creer que estuviera involucrada en aquellos brutales asesinatos de los Borden. El papel de Bridget para muchos era claro, tenía que haber ayudado. Sin embargo, pocos creen que la tímida mujer de 25 años podría haber sido tentada a empuñar un hacha una y otra vez y cometer este sangriento crimen. Muchos piensan que Bridget no fue
tan franca en su juicio, y que no le pagaron una suma de dinero solo porque le gustaba a la tacaña Lizzie. Se argumenta que Bridget estaba fuera en una escalera lavando ventanas aquella mañana y que estaba mirando directamente a la casa, al interior. Además, argumentan que hubiera sido casi imposible no haber escuchado o visto algo sospechoso. Ciertamente Bridget no pudo dar una imagen real de los tensos sentimientos que existían entre Lizzie y su madrastra. Abby Borden, la madrastra, fue retratada recientemente como una mujer mezquina, rencorosa, pero algunos que la conocían dijeron que era callada, tímida y temerosa, que le tenía miedo a la altiva Lizzie Borden. La mayor parte de lo que sabíamos sobre la familia Borden provenía de los testimonios de Bridget Sullivan. Lizzie Borden fue detenida el 11 de agosto. El juicio comenzó 10 meses después, en Massachusetts, en New Bedford. Su testimonio parecía incoherente e inverosímil, y su comportamiento levantaba sospechas públicas. Fue acusada de los asesinatos y su defensa estuvo dirigida por el ex gobernador de Massachusetts, George Robinson, y Andrew Jennings. Durante la investigación se encontró un hacha en el sótano de la casa de los Borden y se supuso que debía ser el arma homicida, aunque estaba limpia. El hacha tenía el mango roto, algo que la acusación alegó que podría ser que el mango estuviera manchado de sangre y que por eso se lo habían sacado. Un policía fue interrogado en el caso y afirmó que al lado de la cuchilla había un mango de hacha, y el forense declaró posteriormente que no hubo tiempo ni material para limpiar el hacha después de los asesinatos. Nunca se encontró ropa que tuviera una sola mancha de sangre que perteneciera a Lizzie Borden o algún miembro de la familia, que no fueran el matrimonio asesinado. Pocos días después de los asesinatos, una vecina observó cómo Lizzie Borden quemaba en el fogón de la cocina un vestido azul que, según ella, se había manchado con pintura fresca y había quedado inservible. A pesar de las circunstancias, Lizzie Borden fue absuelta. Su hermana siempre declaró a su favor, e incluso dijo que aquel vestido lo habían quemado juntas porque era horrible y encima estaba manchado de pintura. El hecho de que nunca se encontrase el arma homicida ni ropa alguna que pudiera incriminarla, además de que la historia del ácido prúsico y su testimonio inicial no fueron considerados durante el juicio, ayudaron a Lizzie a que no fuese finalmente condenada. Además, en aquellos tiempos tuvo lugar otro asesinato en la zona, aunque el asesino, José Correira, no se encontraba en el país cuando Andrew y Abby fueron asesinados, pero este hombre también había matado a hachazos a una pareja. Lizzie Borden consideraba el amor de su padre hacia su madrastra como una amenaza directa para la futura herencia de la riqueza familiar, en prejuicio de ella y de su hermana. Al matar a su padre y a su madrastra, despejaba el camino de la herencia, que de este modo no tendría que compartir con extraños. Si en verdad los asesinó, seguramente fue por conservar lo que consideraba sus bienes por derecho. Pero había otros motivos mucho más poderosos y que tenían nombre de mujer. Nancy O'Neill, la hermosa jovencita de quien Lizzie estaba profundamente enamorada y que se convirtió en su amante secreta durante muchos años. Una versión asegura que el padre descubrió los amoríos lésbicos de su hija y que Lizzie lo asesinó para impedir que separara a ella de su novia. Nancy había nacido el 8 de octubre de 1874 y falleció en febrero de 1965. Fue una actriz teatral activa en la época del cine mudo. Había nacido en Oklahoma, California. Lizzie y Nancy se conocieron y se hicieron amigas muy cercanas, lo cual incitó un considerable chisme. O'Neill suele ser uno de los personajes en casi todas las películas, series y documentales que se realizan sobre Lizzie Borden. Una versión que circuló después afirmaba que Lizzie se había desnudado por completo para cometer los asesinatos y así poder después simplemente lavar la sangre. No era cierto que en el momento de los hechos Lizzie estuviera en los establos. El calor que hacía ahí adentro le hubiera impedido permanecer por muchos minutos ahí.
Tampoco había polvo de pisadas en los tablones. Cuando el portavoz del jurado dijo no culpable, el público en la sala comenzó a aplaudir y a felicitar a la mujer, quien rompió a llorar pidiendo que la llevaran a su casa. Hay varios motivos para que asesinara a sus padres. Antes de la muerte de Andrew y Abby, Lizzie solía decir que no estaba contenta con el lugar en donde vivía y sentía que no quería vivir más en esa zona, que quería un lugar más prestigioso, como la conocida The Hill. Ahí es exactamente donde se encontraba su nueva casa. El dinero puede ser un gran motivador. Además, Andrew era un hombre estricto, tacaño, y a menudo imponía muchas restricciones a sus hijas solteronas. Durante el juicio, los cráneos se usaron para demostrar el espantoso asesinato de los Borden, aunque resultaba contraproducente. Lizzie se desmayó en la corte, y eso hizo que la gente sintiera simpatía por ella. Se reveló que estaba tomando morfina en el momento de la investigación. Por cierto, muchas mujeres de esa época usaban comúnmente morfina. Fue una de las primeras pandemias de opioides del siglo victoriano, junto con el láudano. Su dosis era grande y se recetó para el dolor, los problemas de la mujer, el estrés, la depresión y demás. Durante el juicio comenzó a circular la canción infantil que se hizo popular para que las niñas saltaran la soga. El hacha sin mango tenía un pelo, pero resultaba ser de bovino. Además, la parte de la madera se analizó en busca de sangre, pero los resultados no mostraron nada. La defensa logró que todos se preguntaran si esa era el arma homicida realmente. Al final no hubo suficiente evidencia física para condenarla. Estamos hablando de que no había huellas dactilares, nada. Ella fue, por supuesto, declarada inocente. El caso se volvió circunstancial y fue absuelta de todo en 1893. Muchos creen que Lizzie era culpable. Si buscan los detalles del caso y la cronología de los eventos, es fácil ver por qué puede ser culpable. Pero la mentalidad del jurado era que ella era una mujer y que no podía ser capaz de tomar una herramienta masculina para asesinar brutalmente a sus padres. Los diarios de los abogados de Lizzie fueron descubiertos en el 2012. Mientras que los artículos de los periódicos la describían como fría, los diarios muestran que Lizzie se afligió terriblemente por la pérdida de su padre. Los diarios también dan relatos de vecinos y amigos de la familia de que el padre proporcionó para las hijas lo que muchos padres de la época no proporcionaban. La visión en este diario sobre la vida de los Borden es completamente diferente a lo que se conoció en todos los informes antiguos. En aquel entonces, los chismes se publicaban como un hecho y cualquiera podía decir cualquier cosa sobre las demás personas y no iba a tener repercusiones. Por supuesto, los diarios de los abogados de Lizzie Borden no avalan que ella sea inocente, simplemente muestran una versión diferente de la familia, menos problemática, digamos. Lizzie se muda por fin con su hermana a una zona más prestigiosa. A la casa que se mudó con su hermana le pusieron el nombre de Maplecroft. Estaban en el mismo pueblo de Fall River. En el 1905 las hermanas discutieron sobre una fiesta que Lizzie había dado en honor a la actriz Nancy O'Neill, con quien supuestamente tenía una relación. Emma abandonó la casa. Sobre aquella época, Lizzie comenzó a intentar usar el nombre de Lisbeth A. Borden, pero no le sirvió. Nunca se supo bien el por qué las hermanas terminaron separándose. Hubo rumores de que Lizzie le habría contado la verdad sobre que había asesinado a sus padres. Nunca más volvieron a tener contacto, ni siquiera por carta. Lizzie Borden terminaría sus días sola en aquella enorme mansión que tanto le costó. No se casó, no tuvo hijos, solo estaba rodeada de plantas. A pesar de los rumores y de las habladurías, siguió yendo a misa los domingos, aunque se sentía algo molesta. Los últimos años de su vida estaba rodeada de fantasmas que ella sola podía ver. Aunque Hollywood puso a Lizzie la etiqueta de homicida
y persistieron los rumores de que era una cruel asesina, la verdad es que la mujer de 32 años fue absuelta por el jurado y vivió una vejez tranquila, de una mujer amable y protectora de los animales. Como te contaba, en la actualidad existen varias películas y una serie de televisión, incluso una ópera rock, sobre el caso de Lizzie Borden. El hogar de los Borden ahora es una casa museo a la que se acercan visitantes de todo el mundo deseosos de ver las habitaciones donde tuvieron lugar los asesinatos, e incluso a pasar la noche allí. Pese a que ella siempre se declaró inocente, era despreciada por la sociedad, que la consideraba una asesina sanguinaria. Lizzie Borden murió dejando una fortuna para obras de beneficencia. Hasta su muerte en el 1927, fue humillada en una de las canciones más crueles de la historia. Lizzie Borden murió de neumonía el 1 de junio de 1927. Fue enterrada en Fall River. Su hermana, con la quien no tenía ya una relación, murió 9 días después de ella. Lizzie llegó a escuchar a las niñas cantar esa famosa canción para saltar la soga. Este es un caso apasionante, una historia verídica, muy buena. A mí lo personal me encanta. Se dijo de todo de Lizzie Borden, se dijo que fue ella quien mató a los padres, otros dicen que no la mató. Es que nunca lo vamos a saber. Lo cierto es que el jurado la declaró no culpable y su historia traspasó los límites del tiempo gracias a esto. Me gustaría que me dejes tu comentario acerca de qué te pareció el caso de Lizzie Borden. Seguramente ya lo conocías porque es un caso muy famoso. Si te gustó este informe, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Nos vemos en el próximo video.